En esta práctica vamos a conocer lo que es el LED. El LED viene de las siglas en inglés, que es diodo emisor de luz, y vamos a ver cómo funciona y sus características. Acompáñanos con la práctica de LED. En esta práctica vamos a utilizar un LED, una resistencia de 220 ohms, un broche para pila, una pila y nuestra protoboard. Bueno, el LED, como siempre les decía que se conectara el pin largo a positivo, la explicación es simple, que todos los diodos tienen un cátodo y un ánodo. El ánodo es el pin largo y el cátodo se identifica ya sea por el pin más corto o en la base del LED tiene una pequeña muesca. De esa manera podemos identificar el cátodo y el ánodo de nuestro LED. En el caso de la conexión que siempre va el ánodo a positivo es para que pueda conducir el diodo y por lo tanto encenderse. Bueno, entonces vamos a armar nuestra práctica. Vamos a conectar nuestro broche en nuestra batería. Conectamos el positivo, el negativo. Vamos a conectar nuestro LED. El pin largo, que es el ánodo, va a positivo. Y el pin corto o cátodo debe de ir con referencia a negativo. Por lo tanto, conectamos nuestra resistencia hacia negativo. Y hemos encendido nuestro LED. ¿Qué pasaría si yo conectara de forma inversa mi LED? Pues simplemente mi LED no encendería. Bueno, ahora la pregunta: ¿por qué siempre conectamos nuestro LED con una resistencia? Bueno, la respuesta es simple. Entre menor resistencia tenemos, mayor es la corriente. Nuestro diodo LED, digamos que tiene una resistencia muy baja, por lo tanto, si lo conecto directo, la corriente que circulará a través de mi circuito sería muy alta y nuestro LED no es capaz de soportar esos niveles de corriente y por lo tanto se va a fundir. Por eso siempre le colocamos una resistencia. ¿Quieren ver qué pasa si lo conecto sin alguna resistencia? Prendió un momento, pero ya no prendió más, porque nuestro LED se ha fundido. Es por eso que siempre necesitamos conectarle una resistencia a nuestro LED. De otro modo, pues vamos a quemar a nuestro pobre amigo LED. Bueno, vamos a explicar con un poco de teoría lo que comentamos en la práctica de por qué poner una resistencia a nuestro LED. Bueno, en un circuito, si no colocamos una resistencia a LED, el LED, la resistencia interna es casi de cero. Por lo tanto, nuestra corriente aquí va a ser muy alta y nuestro LED se va a quemar como lo quemamos en nuestra práctica. Es por eso que hay que colocar una resistencia para evitar que la corriente sea muy alta. ¿Pero qué resistencia hay que colocar? Pues bueno, con esta fórmula muy sencilla nos va a ayudar para determinar el valor de nuestra resistencia. Resistencia de LED va a ser igual al voltaje que vamos a aplicar de LED, en este caso la pila, que es de 9 volts, menos 2, que es un voltaje de umbral en general de la gran mayoría de LEDs, entre la corriente que queremos que circule en nuestro LED. En general la corriente de LED anda en 10 mA, 20 mA, o si nada más quiero que mi LED prenda muy poquito, pues puedo aumentar la resistencia para que no prenda tanto, no quiero consumir tanta corriente. En este caso, si estoy alimentando a 9 volts, mi resistencia de mi LED va a ser igual a 9 volts menos 2 entre, digamos que quiero que pasen 10 mA, que es una corriente suficiente para que mi LED se vea. Sería entre 0.01, esto va a ser igual a 7, entre 0.01 igual a 200 ohms. Por lo tanto, esta resistencia va a ser de 200 ohms. Si no existe un valor comercial, me voy al inmediato superior, en el caso de 220 ohms, y entonces por eso utilizo una resistencia de 200
20 ohms para proteger a mi LED. Y si quiero calcular un voltaje diferente a mi LED o una corriente diferente a mi LED, simplemente utilizo esta fórmula. Espero que haya quedado mejor explicado y es la razón por la que necesitamos una resistencia para proteger a nuestros LEDs. Nuestra siguiente práctica es el potenciómetro. ¿Y qué es un potenciómetro? Bueno, ya sabemos que es una resistencia, pues un potenciómetro es una resistencia, pero variable. Gracias a una perillita que tenemos, podemos variar el valor de la resistencia. Sabíamos anteriormente que una resistencia puede ser de 200 ohms, 220 ohms, de 1000 ohms, de 10.000 ohms, pero es un valor fijo. En el caso del potenciómetro tenemos un rango desde 0 ohms hasta el valor determinado del potenciómetro. En este caso tenemos un potenciómetro de 100.000 ohms. Por lo tanto, su valor puede variar desde 0 hasta 100.000 ohms. Un potenciómetro es una resistencia variable, pero vamos a hacer una práctica para aprender más del potenciómetro. Bueno, vamos a hacer nuestra práctica de potenciómetro y vamos a necesitar un broche de pila, una pila, nuestra amiga protoboard, nuestro potenciómetro, una resistencia de 220 ohms y un LED. Vamos a conectar nuestra pila y vamos a alimentar nuestra protoboard. Recuerden, rojo con el positivo y negro con el negativo. Bueno, vamos a conectar nuestro LED, el pin largo al positivo. Aquí. Vamos a conectar nuestro potenciómetro. Vamos a utilizar este pin central y este pin. Lo vamos a conectar en nuestra protoboard. Y por último, vamos a conectar nuestra resistencia en el pin del centro. Ahí chequen dónde está el pin del centro. Yo conecté el LED en la 20 y el pin del centro me queda en el 18. Voy a conectar ahí mi resistencia y a negativo. Se enciende mi LED. Bueno, vamos a ver para qué me funciona el potenciómetro. En este caso tenemos un circuito cerrado. Y si yo comienzo a aumentar el valor del potenciómetro, en este caso lo tengo hacia la extrema izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el valor del potenciómetro es 0. Digamos que ahí tengo un conductor en la conexión de entre el LED y la resistencia. Y cuando voy girando el potenciómetro hacia la derecha, comienzo a aumentar el valor del potenciómetro. Por lo tanto, entre mayor resistencia tenga, menor corriente o menor circulación de corriente voy a tener en mi circuito y el LED va a prender cada vez menos. Ahí estoy en el extremo derecho. Aquí tengo 100.000 ohms. 100.000 ohms es un valor relativamente muy alto, por lo tanto casi ni se alcanza a ver que está encendido el LED. Si empiezo a disminuir la resistencia, el LED comienza a encender. Y bueno, aquí podemos ver una aplicación del potenciómetro. Aquí va una pregunta, o más bien, ¿dónde han visto aplicaciones del potenciómetro? Por ejemplo, en sus casas, cuando tienen un dimmer, que le llaman al aparato que conectamos en un apagador para tener mayor o menor intensidad de luz. Podemos ver en aparatos electrónicos para subir y bajar volumen. Y pues esta es su función del potenciómetro. En esta práctica vamos a conocer la fotorresistencia o LDR. Una fotorresistencia es como un potenciómetro, a diferencia del potenciómetro que variamos su valor con la perilla. El valor de la fotorresistencia va a variar dependiendo de la intensidad de luz que llega a ella. Digamos que una fotorresistencia es una resistencia variable, pero por medio de la luz. Vamos a hacer una práctica y ver cómo funciona. Bueno, vamos a armar nuestra práctica de LDR o fotorresistencia, uno de los componentes que más me gusta. Y vamos a utilizar broche, batería,
protoboard, una resistencia de 220 ohms y nuestro amigo LED. Vamos a conectar nuestro broche a nuestra resistencia, perdón, a nuestra batería y conectarlo a la protoboard. Esto lo hacemos cada vez más rápido, ya que ya tenemos más experiencia para hacer las conexiones. Vamos a conectar nuestro LED pin largo positivo al bus del positivo. Voy a conectar a la línea 15. Pueden conectarlo donde ustedes deseen. Recuerden dónde lo conectaron. Vamos a utilizar nuestra resistencia que va del negativo a cualquier fila de nuestra protoboard. En este caso yo voy a utilizar la 10. Y voy a interconectar el LED con mi resistencia por medio de mi LDR o mi fotoresistencia. Del 15 a el 10. Ay, aquí se me complicó un poquito. Vamos a conectar. Conectamos bien. Vamos a evitar de que se toquen los pines de la fotoresistencia. Y aquí está conectado. Bueno, vamos a ver qué hace mi fotoresistencia o para qué funciona. Bueno, vamos a probar. Si yo tapo la luz que le da a mi fotoresistencia, disminuye la intensidad de mi LED. Pero si le da más luz a mi fotoresistencia, aumenta. ¿Qué quiere decir? Que entre más luz le dé a la fotoresistencia, su resistencia va a disminuir. Pero entre menos luz le dé, aumenta su resistencia. Si vemos, disminuye la intensidad y aumenta. Voy a hacerlo con la luz de un celular. Voy a tratar de taparle un poquito para que no se interfiera la luz. Vean cómo aumenta la luz al momento de haber más luz. En cambio, si yo tapo totalmente la luz que le incide a la fotoresistencia, la intensidad de mi LED disminuye. Ahora, ¿dónde han visto una fotoresistencia? Muy seguramente tienen algún foco en su casa, principalmente el de afuera, que se prende cuando hay oscuridad. Pues bueno, ese foco tiene una fotoresistencia. Bueno, pueden ustedes investigar qué más aplicaciones pueden tener con una fotoresistencia y pueden hacer cualquier tipo de circuito utilizando un LDR o fotoresistencia. En esta práctica vamos a ver el diodo. El diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Digamos que el diodo funciona como un switch abierto o un switch cerrado, dependiendo de cómo lo conectemos. Pero vamos a hacer una práctica para aprender más del diodo. Bueno, para la práctica del diodo vamos a necesitar una pila, un broche, una protoboard, una resistencia de 220 ohms, un LED y nuestro diodo. Vamos a conectar nuestra batería, nuestra pila a la protoboard, positivo y negativo. Vamos a conectar nuestro LED. Voy a conectar del pin largo en positivo a el 15. Voy a conectar la resistencia de 220 ohms del negativo a la fila 10, puede ser cualquiera, voy a utilizar la 10. Y ahora voy a utilizar mi diodo. Recuerden que les dije que puede funcionar como un switch abierto o uno cerrado y que permite el flujo de la corriente en un solo sentido. Pues bueno, vamos a conectar nuestro diodo en un sentido. Primero, para identificar a nuestro diodo tiene una marca en uno de sus lados. Esa marca la vamos a poner hacia la resistencia y el otro pin hacia el diodo. Vamos a conectar hacia nuestro LED y a nuestra resistencia. ¿Okay? Y enciende nuestro LED. Aquí nuestro diodo se dice que lo estamos conectando de polarización directa. Digamos que funciona como un switch cerrado. ¿Qué pasaría si invertimos a nuestro LED? Lo estaríamos
conectando en polarización inversa y nuestro LED no encendería. Vamos a hacer la prueba. Desconectamos el LED, lo giramos y conectamos el LED con la resistencia a través de nuestro diodo. Ya está conectado y vemos que no enciende nuestro LED. Por lo tanto, nuestro diodo está conectado de polarización inversa. Vamos a volver a conectarlo. Y ahí enciende. Esta es una práctica muy simple para ver cómo funciona nuestro diodo, que es un componente electrónico que permite el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido. En polarización directa y en polarización inversa no va a permitir ese paso de la corriente. Esta es nuestra práctica de diodo. Acompáñanos con nuestra siguiente práctica.